Regulación por conmutación con aislamiento, configuración rebote, flyback, parte 1. La figura muestra el diagrama de bloque genérico de un conversor por conmutación con aislamiento por transformador. Cuando es necesario o conveniente que la referencia de tierra de la salida de la fuente sea distinta a la de su entrada, es preciso intercalar un transformador en la topología de la fuente. También es necesario intercalar un transformador cuando el factor de multiplicación del voltaje supera los valores que pueden ser alcanzados con las configuraciones elevadoras sin aislamiento. El transformador ofrece la ventaja adicional de hacer posible que una sola etapa de regulación produzca varias salidas independientes si se emplea un transformador con múltiples secundarios. La tensión de cada una de estas salidas dependerá de la relación de transformación entre el primario común y el respectivo secundario, pero solo uno de los voltajes de salida podrá ser controlado en lazo cerrado. Cada una de las salidas puede tener una referencia de tierra independiente, tanto de las otras salidas como de la referencia de tierra de la entrada del conversor. Como muestra la figura, el conversor con aislamiento por transformador en configuración rebote resulta de una modificación del conversor elevador reductor inversor. Como se demostrará, la relación entrada-salida de esta configuración es equivalente a la del elevador inversor, salvo en el cambio de signo, que en este caso no tiene sentido ya que, debido al transformador, la referencia de tierra de la etapa de salida es independiente de la referencia de tierra de la etapa de entrada. La figura muestra el esquema circuital y el circuito equivalente ideal del regulador por conmutación con aislamiento por transformador en configuración rebote, flyback. El análisis de la operación del conversor se hará tomando en cuenta las siguientes hipótesis. Primero, el circuito opera en estado estacionario. Segundo, el condensador de salida es grande y mantiene la tensión de salida en la carga, VO, a un valor constante durante el ciclo de operación. Tercero, se opera con un periodo de conmutación fijo, T. Hay un solo conmutador controlado, Q, por lo que solo existen dos modos de operación, según el conmutador controlado esté en modo de conducción o en modo de bloqueo. Operación en el modo 1, el conmutador controlado Q en conducción. Este modo se inicia cuando el controlador aplica la orden de encendido a Q, que es el momento cero de referencia en el análisis, y termina en el instante T1, cuando el controlador aplica la orden de apagado a Q. Q está conduciendo durante todo el intervalo 0 menor o igual que T menor o igual que T1. Como Q está conduciendo, aplicando la hipótesis de idealidad, se le puede reemplazar por un cortocircuito. En esa condición, la tensión aplicada a la entrada del transformador B1 de T es la tensión de la fuente de alimentación externa, Bs, la cual, en primera aproximación, se considera constante, por lo menos durante el intervalo T1. Adicionalmente, aplicando la hipótesis de idealidad al transformador, resulta que la tensión de magnetización B sub m de T es idéntica a la tensión de entrada y por lo tanto a la tensión de la fuente externa B sub S. La tensión en el secundario es la tensión de entrada multiplicada por la relación de transformación del transformador ideal, dada por el cociente del número de vueltas del secundario, N2, entre el número de vueltas del primario, N1. Por simple inspección se puede observar que, dada la relación de los puntos del transformador, la corriente en el secundario tendería a circular a través del diodo en sentido cátodo-ánodo, lo que no es posible. El diodo está efectivamente en estado de no conducción, por lo que se puede reemplazar por un circuito abierto. Esta observación queda confirmada por el cálculo de la tensión BAK, que efectivamente resulta negativa, confirmando que durante el modo 1 de operación el diodo está polarizado en inverso. Dada la hipótesis de idealidad, la corriente en el diodo es cero, por lo que puede reemplazarse por un circuito abierto, y el bloque condensador carga queda aislado del resto del circuito.
Durante este tiempo, el condensador debe mantener constante la tensión de salida aplicada a la carga. Para que se cumplan las ecuaciones 2 y 3, se debe cumplir una condición implícita. El transformador debe operar, lo que requiere que, en el circuito magnético, exista un campo magnético variable en el tiempo. Esto le pone un límite superior a la duración de los intervalos de conducción y no conducción del conversor, lo que, en términos de la frecuencia de conmutación, significa que existe un límite inferior al rango de la frecuencia de conmutación del conversor impuesto por las características del material magnético del transformador. Operar a frecuencias menores puede saturar el núcleo, eliminando el efecto transformador. Las características del material magnético del transformador también introducen un límite superior a la frecuencia de conmutación del conversor, ya que en los materiales ferromagnéticos las pérdidas aumentan con la frecuencia, hasta hacerse inaceptables. Por lo tanto, la frecuencia de conmutación del conversor debe situarse en el rango de las frecuencias pasantes del material magnético del núcleo. Operar a frecuencias menores arriesga saturarlo, lo que elimina el efecto transformador, y operar a frecuencias mayores aumenta las pérdidas a un nivel inaceptable. Por supuesto, esto aplica para todos los conversores con transformador. La tensión constante aplicada sobre el primario del transformador hace que la corriente de magnetización se incremente linealmente, aumentando la energía almacenada en el núcleo, que alcanza su valor máximo en el instante T1. Operando con un periodo fijo T, se puede definir la duración T1 del modo 1 como la fracción K del periodo, según la ecuación 5, con lo que la duración del modo 2 resulta el complemento indicado por la ecuación 6, y el incremento total de la corriente durante el modo 1 puede calcularse en función de la tensión de entrada, Bs, el valor de la inductancia de magnetización, Lm, el periodo de conmutación T y el factor K, como muestra la ecuación 7. Modo de operación 2. Q está apagado. T1 menor que T menor o igual que T2. En el instante T1, el circuito de control da la orden de apagar al conmutador controlado Q, lo que desconecta al primario del transformador de la fuente de alimentación externa. Esto interrumpe la circulación de la corriente entrante por el primario del transformador. Como la energía magnética almacenada en el núcleo del transformador no puede disiparse instantáneamente, la circulación de la corriente se transfiere al secundario del transformador. La polaridad de la tensión de salida en el secundario se invierte y empieza a circular la corriente I2, forzando al diodo a entrar en conducción, con lo que empieza a transferirse energía desde el campo magnético del transformador hacia el condensador de salida y la carga. La ecuación 8 indica el nivel de energía almacenada en el campo magnético al final del intervalo T1. Al quedar polarizado en directo el diodo D, el secundario del transformador queda conectado al condensador C y el módulo de la tensión en el secundario del transformador B2 pasa a ser igual a la tensión de salida BO. Dada la relación inversa de polaridad entre el primario y el secundario, marcada por los puntos, esta tensión se aplica como negativa, según lo indica la ecuación 9. El voltaje en el secundario se refleja sobre el primario, como indica la ecuación 10, en oposición a la circulación de la corriente de magnetización, que empieza a reducirse. La tensión reflejada del secundario al primario se aplica sobre la inductancia de magnetización y obliga a que la corriente de magnetización se reduzca. Esto inicia la transferencia de energía almacenada en el núcleo del transformador al circuito del secundario. La ecuación 11 establece la relación entre la tensión aplicada al secundario del transformador y la reducción de la corriente de magnetización del transformador. La ecuación 12 define el valor de la reducción de la corriente en el intervalo T2 al final del modo 2 de operación, y la ecuación 13 permite calcular el valor de esta reducción en función del periodo de operación T y del factor K. Como el conversor debe operar en estado estacionario, el controlador termina el modo 2
dando la orden de encendido al conmutador controlado Q en el momento en que la reducción de la corriente de magnetización ocurrida en el modo 2 es igual al incremento de la corriente de magnetización producido en el modo 1, de forma que, como lo indica la ecuación 14, no hay variación en el valor promedio de la corriente de magnetización. La ecuación 14 se transforma en la 15 al reemplazar los cambios de corriente por sus expresiones en función de los parámetros del circuito, lo que permite establecer, la ecuación 16, la relación entre el voltaje de entrada y el de salida en función del factor K y la relación de transformación del transformador. La ecuación 16 demuestra la relación entre el conversor de rebote, flyback, y el elevador reductor. El factor de relación entre la tensión de salida y la de entrada es el mismo que en el elevador reductor, pero multiplicado por la relación de transferencia del transformador. Como en las configuraciones elevadoras sin aislamiento, el modelo ideal empleado para deducir la relación voltaje de entrada-voltaje de salida produce una ecuación que predice que la tensión de salida tiende a infinito cuando el factor K tiende a 1, lo que, por supuesto, es físicamente imposible. Este error de predicción del modelo empleado se puede eliminar introduciendo las pérdidas producidas por la no idealidad de los bobinados del transformador para calcular un modelo no ideal, cuyas curvas características evidentemente van a ser similares a las presentadas para la configuración reductora elevadora, escaladas por la relación de transformación del transformador. Dada la posibilidad de lograr el factor de amplificación que sea requerido en base al efecto multiplicador de la relación de transformación del transformador, es razonable mantener el factor K en el rango de valores donde el modelo ideal es válido y ajustar el valor del multiplicador de voltaje mediante la relación de transformación del transformador, por lo que el modelo no ideal no será considerado en estas notas. Consideraciones sobre las corrientes. Si la corriente en la salida I-O es constante, se puede considerar que la carga es una resistencia equivalente R-O de valor dado por el cociente entre el voltaje de salida VO y la corriente de salida I-O. Si I-O o VO o ambos son variables, este cálculo debe hacerse con los valores de corriente y voltaje de salida que produzcan el valor mínimo de resistencia de carga RO. Dado que se considera el modelo ideal del conversor, en el mismo no hay pérdidas, por lo que la potencia entregada por la fuente, V sub S por I sub S promedio, debe de ser igual a la potencia entregada a la carga, VO por IO. Base a esta igualdad, la ecuación 19 permite calcular el valor promedio de la corriente entregada por la fuente durante el periodo T, en función del voltaje de salida, el de entrada y la resistencia de carga. En caso de que cualquier combinación de los parámetros Bs, Bo o Ro sea variable, el cálculo debe hacerse con la combinación de valores que produzca el máximo valor de la corriente promedio en la fuente. Una vez determinado el conjunto de valores que producen el máximo valor de la corriente promedio en la fuente, se puede asumir que Bs, Io y Ro son efectivamente constantes durante el periodo T, por lo menos en el caso ideal, asumiendo cero rizado de voltaje a la salida y una variación lenta del voltaje Bs. Pero la corriente en la fuente no es constante en todo el periodo T, ya que solo circula durante el intervalo T1 y además durante este intervalo la corriente de la fuente y S de T es también la corriente que circula por la inductancia de magnetización ILM, por lo que crece linealmente en el intervalo con un incremento total de valor delta ILM alcanzado en IS de T1. Dado que la corriente en la fuente es, por conexión, también la corriente en el conmutador controlado Q y Q, además de la corriente de magnetización y sub LM, conocer cuál es el valor final de la corriente en la fuente para el instante T1 es fundamental
para la selección del dispositivo conmutador controlado, ya que el valor de la corriente pico del componente seleccionado debe ser por lo menos igual y preferentemente mayor que I sub S de T1, y también es fundamental para el diseño del transformador, ya que define el valor máximo de la corriente de magnetización, valor que, multiplicado por el número de vueltas del primario, define el valor máximo del campo H producido en el núcleo, que debe ser inferior al valor que produce saturación en el material. El cálculo del valor I sub ST1 se puede hacer por geometría, como muestra la figura. El área rectangular definida por los trazos verdes es el área corriente tiempo I sub S promedio T. La línea azul marcada IREF es el valor de una hipotética corriente de fuente constante durante el intervalo T1 que define un área corriente tiempo rectangular IREF KT del mismo valor que el área IS promedio por T, y el área definida por los trazos rojos IST por KT tiene el mismo valor corriente tiempo que la IS promedio T y es el producto de la corriente que efectivamente circula por la fuente externa durante el intervalo T1. Esto es la fracción KT del ciclo T. Evidentemente, las áreas marcadas A son iguales y el área IST por KT, definida por las líneas rojas, es igual al área corriente tiempo definida por las líneas verdes. Por último, como referencia del valor final IST1, la marca vertical amarilla representa el valor de la variación de la corriente de magnetización en el modo 1, que es igual a la variación de la corriente de la fuente y de la corriente en el conmutador controlado Q. Trabajando en base al razonamiento geométrico anterior y las definiciones conocidas de las variables intermedias, se llega a la ecuación 24, que define el valor de la corriente pico de la fuente al final del intervalo T1, que es también el valor pico de la corriente en el conmutador controlado y en la inductancia de magnetización del transformador. Adicionalmente, es evidente que la corriente promedio en la fuente y en el conmutador controlado Q son iguales.